Muy buena noche. Esta vez en Diálogos al Café, Marcos Escudero, tendremos a bien escuchar las preguntas para que los expositores puedan responderlas, hacer algunas preguntas a los expositores. Una de las observaciones que se tiene sobre este proyecto es la gran cantidad de agua que se va a necesitar, porque son volúmenes muy grandes, y esa agua va a generar un volumen de salmuera que después va a terminar en un producto seco polvoriento que va a crear conflictos medioambientales muy serios, que va a complicar la vida no solamente del salar, sino de la, la cultura de la quinoa, el tema de los camélidos y en general un deterioro de toda la zona altiplánica colindante. Entonces, ese es otro tema que también habría que analizar. Alguien que ha pedido la palabra, Ramiro Cabero, por favor, tienes la Sí, palabra. yo quería consultarles qué tecnología está utilizando Chile, por ejemplo, para exportar y si está exportando solo carbonato de litio o si ellos ya están también exportando baterías, ¿en qué está? ¿Y qué diferencias tendríamos para poder hacer algo similar a lo que ellos están logrando? Porque sí entiendo que están exportando y entiendo que son cantidades importantes, pese a que tienen menos reservas que nosotros. Entonces ahí quería entender qué tecnología, qué están haciendo ellos diferente que sí les está yendo bien. Roberto Lacerna, tienes la palabra. Gracias. Un tema que me ha llamado la atención en estos días es ver que Bolivia no ha certificado sus reservas de litio. Cuando aparecen los datos, las estadísticas sobre reservas de litio, los millones y millones que nosotros decimos tener no tienen ninguna certificación internacional, por tanto, ni siquiera aparecemos en las estadísticas de certificación de litio. Por tanto, las grandes empresas, las empresas tecnológicas, etcétera, simplemente no nos tienen en su radar, ¿no? Salvo como una posibilidad que alguna vez llegará, pero tal como está la situación institucional y política, parece poco probable, como ha destacado esto. El otro tema que me ha llamado la atención es la rapidez con que Argentina ha aumentado su capacidad de producción, ¿no? Y hay un contraste muy interesante entre el modelo argentino y el modelo chileno, ¿no? Los dos países son importantes productores de litio ahora en el mundo, son el tercero y el cuarto, eh, pero tienen un modelo bien distinto y curiosamente el de Chile es mucho más estatista, mucho más restringido, mucho más controlado por Codelco básicamente y por otras instituciones del Estado chileno, porque en tiempo de Pinochet se declaró al litio una reserva estratégica. En cambio, en la Argentina, a pesar del kirchnerismo y de todo lo que ha sucedido, han aplicado un modelo mucho más abierto al mercado y las empresas están compitiendo en una cantidad enorme de salarios mucho más pequeños que los bolivianos y han desarrollado distintas tecnologías, distintos mercados y están pues sobrepasando y creo que ya están para este año se van a convertir en el tercer productor mundial de litio, ¿no? Después de Australia y la China. Me parece interesante aprender de estas experiencias, eh, más allá del tema tecnológico, sin duda es muy importante, porque el tema tecnológico está ligado a los costos, ¿no? Pueden subir, bajar los costos, pueden resolverse o no los problemas tecnológicos, pero lo que hemos visto es que el problema boliviano está en la gestión política y está en el modelo que se ha impuesto desde la Constitución. O sea, lo que tenemos aquí es una traba enorme para desarrollar el litio, que es la Constitución política del Estado y el gobierno del MAS. Está clarísimo eso. Yo no veo por dónde podemos salir con proyectos, ideas, pausas, comités científicos o lo que queramos, mientras este gobierno siga manejando las cosas con su constitución, que es el mayor estorbo que tenemos ahora, ¿no? Eh, Les voy a pedir a Ricardo Rosendo que tome la palabra y pueda responder a las dos preguntas que se han planteado. Tal vez yo puedo responder un poco sobre el asunto de Chile, ¿no? La tecnología que utiliza Chile evidentemente es una de las primeras, ¿no? Y más antiguas.
lo que llaman ellos la línea de los cloruros. Es muy parecido exactamente a lo que se hace en Bolivia. La única diferencia es de que como ellos tienen bajo contenido de magnesio, que es alrededor de 6, digamos, por 6:1, ¿no? Más o menos. En Bolivia tenemos 20:1. Entonces, les es más fácil eliminar en primera parte el magnesio con cal. Y una vez que han eliminado el magnesio, una buena parte, entonces pueden avanzar en el proceso de evaporación y recuperar el carbonato de litio de más o menos buena calidad, ¿no? Al eliminar el magnesio, me imagino también que eliminan el sulfato que tienen. Entonces, es una gran ventaja en términos de cantidad. La otra ventaja es de que, si no me equivoco, la empresa chilena SQM empezó con un proyecto de extracción primero de cloruro de potasio. O sea, tenía una planta para extraer exclusivamente cloruro de potasio porque el litio no era interesante en la época, no tenía mucho valor. Entonces, una vez que ya tenían la planta para la extracción, apareció el asunto del litio y como ya desarrollaron una planta enorme con todos los costos, entonces la producción del litio simplemente era un pequeño elemento que se recuperaba, digamos. Entonces, de esa manera bajaron los precios, bajaron a $2.500 la tonelada, porque en la época antes de esa producción creo que estaban entre 8.000, 9.000, ¿no? Entonces bajó y con eso mató prácticamente a todas las empresas. De esa manera Chile se convirtió en una de las únicas empresas que podía producir y vender el carbonato de litio. Otra cosa es que también esta es una empresa grande, no son empresas, la otra empresa es una empresa americana grande, son industrias químicas grandes, y ellos tienen todos los insumos, producen todo lo necesario, y se lo llevan una parte del carbonato de litio, lo van a purificar en Estados Unidos, creo que no lo purifican en Chile mismo, ¿no? Entonces, esas son las ventajas por las cuales ellos han podido desarrollar rápidamente en grandes cantidades los productos de carbonato de litio. Gracias. Ricardo, Héctor, ¿quieren señalar algo? Sí, gracias, Jorge. Un comentario muy rápido, lo que decía Roberto, esto de que sabemos dónde están los problemas y hay que esperar que se cambie de gobierno para hacer, lo pongo un poco de esta manera, para hacer las cosas bien, recuperando experiencias de otros países, etcétera. Se puede hacer. Pero ahí hay que encontrar un equilibrio entre un balance entre todavía tenemos que esperar 2 años para que luego haya, si es que hay un nuevo gobierno, este gobierno pueda empezar a ver de qué manera podemos reactivar este proyecto, etcétera, etcétera, sabiendo que de todas maneras en esta industria nada se hace de la noche a la mañana. Entonces hay que ir una suma de tiempos, ¿no? 2 años más lo que tome hacer para nuevamente entrar en competencia en este mercado. Ese es un riesgo también que hay que tomarlo de manera lo más consciente e informada posible, porque actualmente este proyecto es un proyecto de gobierno, ¿no? Y sabemos de qué gobierno y está destinado muy probablemente a satisfacer las necesidades financieras y no va a escatimar en la medida de lo que pueda de hacer todo como para obtener esto y hacer cualquier cosa probablemente. Entonces, ese es hay que encontrar un trade-off entre eso, ¿no? En mi opinión, pensando idealmente, se podría tratar sobre un proyecto que es lo menos político posible, encontrar un acuerdo y tratar de ganar tiempo en armar y preparar este proyecto para que un próximo gobierno ya lo tome como un proyecto de Estado. Es un comentario. Por favor, Jorge. Está bien. Muchas gracias. He percibido en las presentaciones gran desazón y hasta pesimismo sobre el futuro del litio en Bolivia. Quisiera preguntar por vías alternativas. ¿En qué medida los países del Triángulo del Litio podrían trabajar conjuntamente y desarrollar una posición conjunta? ¿Podría ser un salvavidas para la política del litio en Bolivia o estamos condenados a dar por concluido este intento o a entregar los yacimientos a alguna empresa extranjera? Muchas gracias. ¿Qué opinas? Bueno, ahora sí
Quisiera contestar también un poco a Roberto antes, y para eso voy a compartir mi pantalla un ratito, porque lo que nos dijo Roberto, tema de las reservas y de los recursos. Bolivia tiene certificados un montón de recursos de litio, más de 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni solamente. Pero en reservas, cuando observamos el gráfico de reservas, no figura Bolivia acá. Es un poco lo que ha dicho Roberto. Y para pasar de recursos, es decir, cuando decimos recursos, decimos ya, hay litio en el salar. Sabemos que hay litio, hay 21 millones de toneladas. Para que sea considerado esto una reserva, se tiene que definir la tecnología, el método, el procedimiento para extraer técnicamente, económicamente, ecológicamente, socialmente, y como no tenemos ese proyecto, estos recursos no pueden ser casi clasificados como reservas, y entonces estamos así un poco a la deriva en este sentido, ¿no? Hay que trabajar sobre un proyecto concreto, cierto, para que estos recursos puedan ser transformados en reservas y nos puedan dar otra ventaja más en el mundo, pero no es tan importante ahora tener una gran cantidad de recursos, sino saber cómo los vamos a aprovechar. Quería mostrar, por otro lado, también contestando un poco a Roberto, cómo se gestiona el tema del litio en los países latinoamericanos y Canadá. En la Argentina, la propiedad es concesible, ¿no? Se considera un recurso estratégico en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. No hay una centralización todavía de la gestión. Los proyectos son aprobados por un comité de expertos. En Australia, concesible. Los minerales son del Estado. El litio es tratado como cualquier otro producto mineral. En Bolivia, no concesible. Los minerales son del pueblo boliviano y el Estado los administra. El litio, hasta la obtención de la materia prima, solo puede ser extraído por la empresa estatal. En Canadá, concesible, los minerales son del Estado. En Chile, tampoco es concesible. El litio está considerado estratégico y debe explotarse por el Estado o sus empresas o con contratos especiales. En concesiones anteriores, el año 1979 se puede extraer, las que han adquirido el derecho anterior. En Estados Unidos también esto. Es decir, tenemos regímenes distintos. El gobierno boliviano ha estado apuntando a parecerse a Chile, con lo que ha estado haciendo estas alianzas con grupos chinos, rusos, para escoger con quién se aliaría. Está tratando de seguir el modelo chileno. Y bueno, entonces yo creo que esta es la situación que tenemos ahora. Y respecto a la posible explotación y aprovechamiento del carbonato de litio, lo que parece triste es que tendríamos que quedarnos otra vez en el nivel de la producción y exportación de materia prima. Dadas las cotizaciones internacionales y si logramos verdaderamente un costo de operación bajo, no es un mal negocio, pero no es el mejor negocio. ¿Podría resolvernos muchos problemas? Sí, pero no nos proyectaría positivamente hacia adelante. Roger Carvajal. Roger, tiene la palabra. Gracias. Un par de apuntes que podrían contribuir. Bueno, hay un tema importante que marca la diferencia entre Chile y Bolivia, que es el grado de evaporación que se tiene allá, porque es un hábitat, digo, un lugar donde no existen lluvias prácticamente, ¿verdad? Está entre 0 y 15 milímetros al año. Acá en Bolivia está por los 250 milímetros al año, entonces la diferencia es muy grande y el grado de evaporación también es muy alto, entonces eso abarata sus costos. Es una cosa que no hay que dejar de considerar. Algo que sería interesante también lanzar como propuesta a lo que ya se ha dicho, es el hecho de que cuando se anuló el comité científico, pues se dedicó Comibol, en ese tiempo era la gerencia, a realizar nada más algunos ensayos bastante preliminares y en algunos casos de alguna manera erráticos. Recuerdo que en ese tiempo, el año 2009, se hizo un congreso, un foro internacional del litio, donde vinieron empresas, universidades, fábricas de baterías, fábricas de autos, etcétera. Fue en el Banco Central. Era precisamente para intercambiar sus criterios con lo que estaba haciendo aquí la gerencia de recursos evapolíticos con los
científicos a nivel mundial. Pero interesantemente ahí no asistieron los de la gerencia, se fueron todos al Salar de Uyuni y la gente que llegó acá pues se extrañaron de que no tenían con quién intercambiar los criterios para los que habían sido llamados. Eso mostraba de que no había pues el temperamento para desarrollar científicamente el proceso, siendo un proceso esencialmente científico porque ningún salar es igual a otro y se requiere muchísima investigación química, química básica, físico-química y hasta física, ¿verdad? Pero no, seguían haciendo los ensayos en baldes de plástico, ya lo pudimos ver llegando al salar cuando estuvimos por allá, cuando llegamos con las diferentes comisiones, delegaciones mundiales, y solamente había unos cuantos obreros que nos regalaron cascos, pero la gente que iba a discutir no estaba ahí. Entonces había una especie de actitud proclive a no intercambiar científicamente absolutamente nada, y de hecho, la persona que decía todo, no solamente decidió que no se trabaje con empresas, porque así lo decía la estrategia del litio, sino que tampoco con universidades. La Universidad de Potosí propuso cosas muy interesantes para el tema de la evaporación, que evitaba el tema del problema de la lluvia. San Andrés hizo interesantes aportes a nivel de la carrera de química, del Instituto de Química. El director del director de Ciencia y Tecnología era el director del Instituto de Química. ¿Qué pancito tiene? Estaba realmente haciendo unos aportes interesantes. Uno de ellos que se me hace fundamental de considerar es el que hizo una tesis del señor Zapata Rosso. Roger, te ruego que seas preciso, te pasaste del tiempo. Ya. Roger, cortaste el micrófono. Ahora sí. Esta tesis de Zapata y de Rosso muestran que haciendo un gradiente térmico se puede precipitar de manera diferencial las sales de litio de las sales de magnesio, logrando un rendimiento de 82%. Eso nunca se toma en cuenta. Bueno, fue hecho en San Andrés, pero como había la idea de que no interactuar con ninguna universidad, de parte de quien decidía todo esto, y sabemos quién es, entonces se perdieron una cantidad de investigaciones que podían haberse hecho y que podían haber sido tomados por el comité científico. Es otro tema que hay que recuperar, lo que se ha hecho en las universidades y darles ahora sí el papel para que cumplan esto, aunque el reglamento, las normas digan que solamente debe ser del Estado. Bueno, pues las universidades son estatales y deberían poder participar en esto. Entonces, la idea global es rearmar, como dice Héctor, el comité científico y darle la mayor importancia, porque este es un tema científico, no es un tema simplemente de gente del área de la metalurgia que tienen que estar ahí, pero fundamentalmente tienen que estar los químicos, y eso requiere obviamente un cambio en la estrategia, porque ahora los que están al mando son ingenieros eléctricos. Muchas gracias. Valeria Ivana Peredo, puedes pasar por favor al micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, tenía una consulta, una duda, un comentario en relación a lo que dijo también Roberto, porque, claro, evidentemente en las participaciones se ha dado cuenta de que y creo que el principal problema de por qué el litio no sale está justamente en la gestión política que se ha ido realizando. Pero, claro, o sea, un temor personal tal vez que tengo es justamente que el litio se está tal vez convirtiendo como en esta idea de que nos va a salvar de la crisis económica que ahorita estamos pasando, ¿no? Y bueno, justamente el temor está en tal vez la empresa de litio no ha podido surgir por esta cuestión política, pero algo que me preocupa es que siempre como país nuestros gobiernos han tenido como esta expectativa de capturar los recursos naturales, ¿no? Y bueno, Roberto decía que el problema, que tal vez el candado que no ha permitido que surja la industria del litio estaba en la Constitución y en esta estatización excesiva, ¿no? Y que no deja participar a la empresa privada. Pero algo que a mí me preocupa bastante es que pongamos, digamos, el caso de que a futuro se logra hacer este cambio, pero constantemente en la historia de Bolivia hemos visto cómo los gobiernos han podido agarrar los recursos naturales y que siempre
sucedió, ¿no? Por ejemplo, con el caso del petróleo en los 70, con Banzer, con el propio gas, y algo que me preocupa bastante es justamente esto, ¿no? Que tal vez el litio pueda volver a suceder lo mismo que lo que ha sucedido con el gas, ¿no? Que se vuelva a estatizar, y a pesar de que surja, ¿no? Entonces algo que me preocupa es eso, y a lo mejor también hay que ir pensando que para que emerja la industria del litio, habría que ir pensando en otras alternativas económicas y no depender solamente de eso, ¿no? Nada, solamente ese era un comentario porque creo que un problema que tenemos es que dependemos bastante de los recursos naturales y con la caída del gas ha caído absolutamente todo actualmente, ¿no? Armando, tienes la palabra. Oye, las perspectivas que nos dan no son nada halagüeñas, ¿no es cierto? Estamos poniendo en la realidad de que es un posible negocio, pero no es que el gran negocio que va a salvar al país. Entonces, y lo que requiere son muchas cosas que son justamente las que no tenemos. Capacidad científica y tecnológica para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Ahora, el litio no es de ahora, ¿no? El año 1993, 92, usted, Sergio, tú me corriges, en 92 había un contrato que estaba ya en marcha y que se cortó o se suspendió con la Litco Corporation por la presión social, una presión política y social que, pensando de que los grandes capitales del imperio venían nuevamente a aprovecharse de esta enorme riqueza de Bolivia, ¿no es cierto? No se pudo llevar adelante ya en aquel entonces. Ya yo recuerdo que entonces se daban cifras bastante modestas, bastante bajas de las posibilidades que podía tener, porque en ese momento todavía el boom del litio para las baterías no estaba en la órbita, pero por lo que vemos ahora, las posibilidades están más o menos en los mismos rangos que se veía en aquel entonces con el contrato con Lithium Corporation. Ahora, ¿será posible política y socialmente pensar, ilusionarse de que se pueda llegar a algún proyecto viable? Porque está claro que esto requiere de acuerdos con empresas de altísima experiencia y tecnología que no las tenemos y conocimiento que no tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿todavía tendrá esto algún chance, alguna posibilidad? Sergio Medina Celi, que está con nosotros ahora, estuvo en aquel entonces activo en ese proceso, porque era diputado por el departamento de Potosí, y también debe tener una palabra al respecto de las posibilidades. Todos los sectores sociales tienen una esperanza extraordinaria, excesiva, sobre lo que eso puede ser, y parece que lo único que se puede repartir con el litio son migajas. Bueno, gracias. Les voy a pedir a Ricardo, Rosendo y Héctor que tomen la palabra por 2 minutos cada uno para cerrar su presentación y resumir de alguna manera sus respuestas. Le voy a pedir a Ricardo, por favor, su resumen de cierre. Gracias, Jorge. De manera muy breve, yo creo que debemos, todos los bolivianos y particularmente los políticos y parlamentarios, comenzar a mirar hacia adelante, ¿no? Se ha hablado tanto de litio, qué errores se han cometido, etcétera. Creo que eso ya está bastante analizado, puesto en evidencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues o se espera un nuevo gobierno, efectivamente, y si hay cambio de gobierno, bueno, cómo hacer las cosas, vamos a estar nuevamente en cero en cuanto a propuestas, o la otra es tratamos de hacer algo en la medida de lo posible para ganar un poco de tiempo, preparar las cosas. El mensaje mío sería ese: ¿qué podemos hacer ahora? Comenzar a pensar a futuro, ¿no? Hay varias alternativas, hay experiencias más o menos más exitosas las unas que las otras en distintos países. Tenemos un diagnóstico bastante completo, no tenemos las cifras ni la situación exacta de ILB del proyecto litio, habría que conocer eso para poder diseñar también una
alternativa a futuro. Pero es eso, comenzar a ver a futuro y empezar a hacer algo, ¿no? Y no simplemente ya, creo que la fase de protesta deberíamos pasar a la fase de propuesta. Gracias a todos. No, gracias, Ricardo. Rosendo, tu cierre, por favor. Evidentemente, visto desde el punto de vista técnico, parece la situación bastante delicada, difícil de industrializar el litio en nuestro país, pero nada es imposible, ¿no? Y todo depende de la buena voluntad del gobierno y de los programas que se pueden hacer. Es un proceso que se puede realizar si evidentemente las condiciones se dan, y tomaría unos 5 años, por lo menos, para salir de esta situación. Pero para eso necesitamos mucho trabajo. Otra cosa que es importante es que si ILB se abre actualmente y pide, da la información y pide auxilio, socorro, en cierta manera, a personalidades conocidas, también de las universidades extranjeras, o que sea, ¿no? Igual, especialistas. Y si llegamos a conocer todos los problemas técnicos que hay, se puede aportar soluciones inmediatas. El problema que yo encuentro que tal vez va a limitar son los recursos económicos, porque se necesita y se va a necesitar inversiones, ¿no? Para poder modificar cualquier cosa. Y esas inversiones no son simples. Posiblemente se van a necesitar 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, ¿no? O más. Entonces, ahí es el otro problema grave que tendríamos que resolver, cómo financiar. Pero es posible hacer algo sobre la base que existe, ¿no? Se ha hecho algo, solamente que está mal utilizado, tal vez por diferentes razones, pero se puede aprovechar. Muy Es bien. cuestión de tener una fuerza de voluntad y que el gobierno se abra, sobre todo, y ILB tiene que abrirse, dar su información, pedir, y se puede hacer algo. Muy bien, gracias. Sergio habilitó su micrófono. Le vamos a dar 2 minutos para su presentación. Gracias, muy amable. Simplemente quería acotar a lo que dijo Armando, un poco para la reflexión histórica, que la FMC Litio se fue a la Argentina el año 92. Imagínense más de 30 años y cómo está la Argentina y cómo FMC Litio ha desarrollado no solamente esa empresa con otro nombre, sino varias otras empresas, y hoy día es el tercer o cuarto vendedor de carbonato de litio. Esto es un poco para azotarnos el pecho, porque este fracaso del MAS no es el primero. El otro ya fue de los movimientos sociales de Potosí en su momento. Pero yo soy optimista y simplemente planteo un par de ideas, una idea y una propuesta, en el sentido de que teniendo nosotros una espalda como el Salar de Uyuni, podamos nosotros más bien entrar en las baterías, considerando que Brasil es parte del BRIC. Brasil tiene contratos ya firmados con una empresa americana y con los chinos para construir autos, y si nosotros hacemos un buen trabajo diplomático y entramos en el mercado del BRIC, yo creo que podríamos satisfacer ese mercado de baterías con semejante espalda de carbonato de litio que tenemos. Y otra idea sencilla es lo que algún compañero dijo: del litio tenemos que hacer una canasta más de los emprendimientos en Bolivia y especialmente en Potosí. Y para finalizar, quisiera proponer para tal vez fin de mes, junto con Mauricio Medinaceli, que es mi hijo, un especialista en análisis de hidrocarburos y además tributos, hemos hecho un trabajo para la Oxfam bajo una pregunta de esta institución: ¿el litio podrá ser tanto como el gas? Y a través de este estudio estamos demostrando la factibilidad que tiene el litio y los alcances que puede tener en la economía. Entonces, si fuera posible, más adelante podríamos juntamente con él exponer este trabajo, que realmente podría ser útil para todas las reflexiones que he escuchado. Muchas gracias. Para finalizar, Héctor Córdoba, por favor, tu cierre. Muchas gracias. Sí, aunque parecemos pesimistas, pues la realidad de la forma en que se está gestionando el proyecto actualmente nos induce a esta situación. Es decir, para que podamos aprovechar la explotación del litio, tienen que cambiar las condiciones políticas,
normativas, de imagen que proyectamos, porque de otra manera esto no va a funcionar. Hemos visto ya el fracaso de la gestión del Estado. Tiene que participar el sector privado, no solamente con financiamiento, sino también con aporte de tecnología, de mercados, de gestión, sobre todo de gestión, para que esto pueda tener sentido. La alianza con los países del triángulo de litio, Argentina, Chile, es cada vez más desventajosa para nosotros. Ellos han avanzado muchísimo en investigaciones tecnológicas, fabrican ya sus baterías, etcétera. Eso nos ha dejado muy rezagados y nosotros solo podríamos aportar materia prima y ellos la tienen y de mejor calidad. Entonces hay que pensar en mejorar nuestras condiciones para unirnos a ellos. Perú también ya nos está sobrepasando, Brasil también, México también. Entonces, si no hacemos un esfuerzo fuerte por nuestros recursos humanos, por nuestra forma de gestión y por la participación privada en el proyecto, estamos lejos de conseguir algún buen resultado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Ricardo, a Rosendo, a Héctor. Tuvimos una excelente reunión. Hemos aprendido, hemos recibido información que nos va a permitir conceptualizar mejor el tema del litio en Bolivia y transmitiremos esas ideas a los entornos en los que normalmente estamos vinculados. Muchísimas gracias.